Hola, hola, Dios los bendiga a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jesus Beyond Borders. Estamos muy contentos aquí, tengo dos invitados muy especiales y los nombres son Estefanía, Andrés González. y Andrés González. Bueno, realmente este momento es especial porque vamos a hablar de lo que Dios hace en nuestra vida. Como les hemos contado desde un principio con Jesus Beyond Borders, de las cosas más importantes y lo que nos motivó a empezar este proyecto fue compartir lo que Dios hace en la vida de nosotros. Yo he entendido que cuando Dios hace algo en nuestra vida no es para guardarlo, siempre es para su gloria. Entonces este espacio es para eso, vamos a conocer el testimonio que tiene esta bella familia, que yo creo que nos va a impactar a todos de una manera muy positiva, y estoy segura que estas palabras van a trascender estas fronteras, que de eso se trata también. Así que bueno, escuchemos qué tiene. bueno, lo primero, gracias a ti por la invitación, por poder estar aquí contigo, compartiendo con todos ustedes este espacio. Bueno, mi esposo y yo ya llevamos bastante tiempo aquí en Australia. Sí. Empezamos como todos han empezado, estudiando, trabajando, aprendiendo el idioma. Los años empezaron a pasar. Mi esposo cumple ya 10 años de estar aquí en Australia en octubre. Así que nosotros creemos que ya hicimos como vida aquí. Bueno, empezamos a trabajar profesionalmente. Dios, a través de una compañera con la que estudié, me dio la oportunidad de encontrar el dichoso y lo que todos buscamos, el sponsor. Empecé a trabajar, bueno, todo iba bien. Yo trabajo para un childcare. Mi niña, tenemos una hija, tiene 5 años ahorita. Bueno, yo llevaba a mi niña conmigo a trabajar. Bueno, todo parecía ir muy bien. Y luego empezaron como todos los procesos de la visa y empezamos como a alcanzar nuevas metas. Todos llegamos aquí a Australia con la famosa idea y el sueño pues como australiano de poder como conseguir el sponsor, la residencia, bueno, y todo empezó a ir súper bien, la verdad. Creíamos que era como de los mejores años que habíamos pasado y dijimos, ok, lo logramos. Recuerdo que mi jefe se reúne conmigo y me dice, ok, vamos a montar la aplicación para que por fin tengan su residencia australiana. Entonces estábamos súper emocionados, agradecidos con el Señor, dijimos, lo logramos, vamos adelante con todo. Y recuerdo que el 5 de diciembre del 2023 nos reunimos en la mañana. En mi trabajo me dieron un espacio en la mañana para que no fuera a trabajar, para poderme reunir con los abogados y ultimar detalles y demás. Nos reunimos con ellos y fue como el tipo de reunión ideal que tú idealizas, donde te dicen si se puede, está todo listo. No necesitas nada más, no, ya con todos los requisitos, los claro. puntos estaban. Bueno, el abogado nos dijo, está todo perfecto, la aplicación está bien, los puntos. Tenía que hacer el examen de inglés, nunca lo había hecho en todos los años que había estado aquí en Australia. Hice el examen de inglés, estuve como una semanita, me fue súper bien, entonces sentíamos Eso es un milagro, ¿eh? Sí, pero eso que esté una semana y que pase el inglés. Y entonces como que sentíamos como que, ay, no, Dios está ayudándonos con todo, sí está la voluntad de Dios, y aquí vamos, esto es lo que Dios tiene para nosotros, y estábamos muy, muy emocionados con todo el proceso. Terminamos la reunión, yo me voy a mi trabajo. Nosotros vivimos en una zona regional de Brisbane, como a unos 55 minutos más o menos de la ciudad, y en ese momento solamente teníamos un carro. Entonces yo terminaba de trabajar y siempre esperaba a mi esposo que llegara por mí y por mi hija, como más o menos unos 20 minutos. Recuerdo que ese día trabajé, bueno, estuvimos con la rutina normal, súper contentos. Él me escribía, no lo puedo creer, y yo sí, gracias a Dios. Bueno, resulta que yo salgo a las 4:45 de la tarde y empiezo a timbrarle a mi esposo en el teléfono, pero mi esposo no me contestaba. Después de esa reunión. Después de la reunión, trabajamos todo y no me contestaba. Le llegaban los mensajes porque yo podía ver los dos chulitos azules en el teléfono y yo decía, ok. Empecé a timbrarle. No hay forma de caminar desde mi trabajo hasta la casa. Sí o sí teníamos que esperarlo. Entonces empezó a ser las 4:45, las 5, las 5:20, las 5:30. Y yo le escribía, no me contestaba. Ya iban a cerrar. Entonces me tocó pedirle a una compañera que me llevara hasta la casa, sin la silla del carro, sin nada, porque ya iban a cerrar. Mi esposo no aparecía. Llegué a la casa, ya empecé a preocuparme porque se empezó a hacer de noche y literal no tenía respuesta de Andrés, así que decidí llamar a uno de sus compañeros del trabajo.
Y le digo yo, mira, estoy buscando a Andrés, y me dijo, Andrés no volvió, Andrés se lo llevaron unos hombres alrededor de las 12 del mediodía hoy. Yo quedé en blanco, la verdad, a mí la mente se me hizo en blanco. Yo dije, pero ¿qué tipo de hombres? Como digo, no sé, ¿Cómo explicas eso? O sea, a él lo sacaron de la barbería, entonces es barbero, y dice, a Andrés lo sacaron de la barbería unos hombres, eran 2 hombres, bien vestidos, pero lo sacaron, y él solamente miró y me dijo, creo que nos vemos ahora. Y se fue, y no regresó, no sabemos nada de Andrés. Yo cuelgo el teléfono y digo, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y entonces me quedo como en la casa con mi niña y como esperando, ya la verdad me estaba como entrando como el desespero, llamo a los pastores, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y aquí creo que es donde entra mi esposo. Pues bueno, muchas gracias Erika por tenernos aquí en este espacio y a todos los que están viendo, esperamos que esto sea de gran bendición. Pues ese día, como dice Estefanía, tuvimos la reunión con los abogados, la reunión anhelada que todas las personas desean tener, listo, todo tiene luz verde, podemos avanzar con el proceso migratorio. Yo me fui a trabajar como cualquier otro día y muy contento. A mediodía, yo también recuerdo que estaba sentado en la barbería esperando clientes, cuando se abre la puerta y yo me paro y lo recibo como cualquier otra persona. Le digo, ¿qué puedo? Sí, se sienta. Me sacó una placa y me dice, agente no sé quién, una placa de la policía. Me dice, venga un momento. Entonces, yo, qué bueno. Salí, entonces me dice, mi nombre es, no recuerdo ni siquiera los nombres, mi nombre es tal y tal, mi nombre es tal y tal, y venimos porque usted es sospechoso de un crimen. Yo, ¿cómo? ¿Qué semáforo en rojo me pasé? ¿Un crimen? Yo, sí, es un crimen muy serio, así que vamos a necesitar que se venga con nosotros. Wow. Y yo, listo, Sí, claro. no hay ningún problema, me voy con ustedes, yo no hice nada, pero yo me voy con ustedes, yo acato la autoridad. Entonces, claro, yo abro la puerta de la barbería y le digo a mi compañero, le digo, yo me voy a ver un rato, no sé qué quieren, pero yo espero volver. Entonces saco mis llaves, las entrego y me voy. Entonces me dice, uno de sus clientes ha puesto una queja de que algo sucedió aquí y dice que fue usted. Y entonces tiene que ir con nosotros. Okay. Así que salimos, me dicen, por respeto no lo vamos a esposar, le vamos a poner esposo por respeto a la gente que hay alrededor. Okay. Usted es uno de los principales sospechosos. Okay. Salgo. Como de película. Sí, como de película. Tal cual. Entonces llega y dice, mira, lo que digas puede y será usado en tu contra en el juicio. Dios mío. Tienes derecho a una llamada, tienes un abogado que pueda llamar y yo, ¿esto en dónde están las cámaras? ¿En dónde está? Sí, ¿dónde están las cámaras? Salgo, me ponen al frente del carro de la patrulla de la policía, me hacen requisa, me dicen algo que de pronto nos puede hacer daño y yo les digo, no, yo no traigo nada, no entiendo ni lo que está pasando. Entonces me dice, no, tienes que acompañarnos a la estación de policía. Entonces me meten en la patrulla. Mientras estoy en la patrulla me hacen preguntas, ¿usted quién es? ¿Usted de dónde viene? ¿De qué país es? ¿Su familia? Entonces yo les cuento toda la historia. Yo, este es mi nombre, tengo una esposa, tengo una hija, trabajo como barbero, voy a la iglesia. Y fueron más o menos 15 minutos a lo largo de la vida. Y más raros, extraños. Una vez llegamos a la estación de policía. Bueno, creo que también les puedes contarles que pese a que siempre fueron muy respetuosos con Andrés, siempre también trataban como de alguna manera empezar a sacar como alguna verdad. Entonces decía como, a ver cómo reaccionaba. Sí, como tú sabes que vas a ser procesado legalmente por esto. Tú sabes que tú te vas a ir a la cárcel por esto. Y lo miraban por el retrovisor del carro y le decían, usted sabe que usted se va a ir a la cárcel, ¿cierto? Así, usted dice que va a la iglesia, ok, pero usted sabe que va para la cárcel, usted lo entiende. Entonces, la presión empezó. Exactamente, lo presionaban como para que de alguna manera, sé que son entrenados para eso también, para de alguna manera empezar a sacar como la verdad de los hechos, de la historia. Entonces, ¿de qué está hablando? Claro, absolutamente. Entonces,
en ningún momento pues, hubo ningún tipo de abuso de autoridad ni nada de ese tipo de cosas, siempre fue muy respetuoso, pero es el trabajo de Igual ellos. firme, me imagino. Sí, claro, pero es el trabajo de ellos indagar Y proceder de esa manera. de esa forma, claro. Entonces entramos a la estación y habla con la persona que estaba encargada y dice, traemos al criminal. No, ay, no. Bueno, Partamos de la palabra. si estoy entonces entramos, me parquean, me ponen en una caja de metal. Es una caja de metal cuando tú ingresas a la estación de policía. No sé si están en todas las estaciones, pero en esta Sí. es el parqueadero de los agentes. Son unas cajas de metal que dan la entrada hacia lo que es la estación de policía, todo el proceso. Me sientan ahí, me dicen, espere aquí. Me senté ahí unas 3 horas, 4 horas en total. Ahí se les llevaron las pertenencias, incluyendo el reloj, el celular. O sea, por todo lo que tú veías. por eso era que le llegaban los mensajes, pero yo no Claro. podía contestarle nada. Claro. Bueno, Ella no ella te respondía. nada me contestaba porque Claro. les llegaba todo, pero era porque ellos tenían. Estaban viendo Estaban todo lo que mirando. estabas haciendo. Claro, Estaban revisando todo. Ellos toman mi celular, Ah. ellos toman mi reloj, todo lo que tenga digital, mi billetera, todas las formas de contacto. Mientras estaba ahí sentado, tomaron mis huellas digitales, tomaron ADN, Las típicas fotos de las fotos de él, No, no, no. todo. O sea, pero no entiendo, ni siquiera te han procesado ni nada y ya te están. Sí. Claro. Ya pasaste por eso. O sea, no, Ya. me muero en las primeras 3 horas. Las primeras 3 horas, a mí se me bajó, ahí sentadito se me bajó el azúcar, me dio fiebre, yo sin saber cómo decirle a mi esposa que estaba en lo que estaba. ¿Qué hiciste en 3 horas? O sea, ¿cómo estaba tu cabeza en 3 horas? Yo, era como un shock, ¿no? Era como un shock, como es decir, esto sí está sucediendo, esto no puede estar pasando, o sea, nada ha pasado, yo no he hecho nada, porque estoy aquí como esto no tiene Tú sentido. tratabas de notar una explicación, o sea, que dije, había hecho un comentario raro, o no sé. Exactamente, yo pensaba como esto porque está pasando. Ya. Nada pasó. De hecho, quien estaba poniendo el complaint era un cliente de la barbería, que era como abuso, un Ya. tipo de abuso. Ya. Y dice, pero nunca nada sucedió, Ya. nunca nada sucedió. Había muchas más personas en la barbería y ninguno puede dar crédito por eso. Así que yo dije, esto no tiene sentido. Entonces más adelante viene otro de los inspectores y hablan conmigo y me dice, mire aquí, fuera de las cámaras, porque yo siempre cargo las cámaras, fuera de las cámaras, es mejor que usted diga la verdad, es mejor que usted acepte la culpabilidad, de pronto el juez se compadece de usted. Y entonces yo pensaba dentro de mí, ¿el juez? Ay, no. Entonces, hasta dónde esto se va a ir, es como tanta información, y digo, no, y tú entiendes, digamos, que el ámbito de nosotros no es estar en la calle, no es estar peleado con la policía, no es estar en Problemas con la ley. problemas con la ley, jamás eso ha pasado. Y cuando esto se viene es como un poco de cosas para que tú lo entiendas. Yo le digo, pues que nada pasado, nada ha sucedido. Bueno, estuve ahí unas 4 horas, al final me sacan, el policía me lee los cargos, me dice, estás acusado de estas 4 cosas. Entonces no era un cargo, no eran 2, no eran 3, eran 4. Eran 4 cargos, que según me habían sucedido en ese espacio de tiempo, ¿verdad? Yo digo, listo, bueno, ¿qué hacer yo qué puedo hacer? Me dicen, hoy te vamos a conceder una cosa que se llama, aquí en Australia se llama bail, que es libertad condicional. Esa libertad condicional incluía que tenía que presentarme cada 8 días a la policía. Cada 8 días tenía que presentarme. Me quitaron mis pasaportes, mis documentos. Me dicen, se puede ir, tiene que venir cada 8 días y nos vemos en la corte en 2 semanas. Bueno, mi esposo sale de allá
no me llamó en todo el trayecto. ¿Cuándo hablaron ustedes? Cuando llega a la casa y parquea el carro, y yo vi las luces, pero no entraba. Entonces yo abrí la puerta y él entró, y cuando me abrió la puerta, se me desmoronó en los brazos. Creo que como que se le fue todo el choque de todo. Y aterrizó como en un lugarcito seguro a la fin. Y para mí fue muy emocionante, y la verdad es que creo que son cosas muy difíciles porque él traía la argolla en la mano. Y él me entregó la argolla, cuando se cayó me entregó la argolla en la mano. Y yo dije, ¿será que se metió con alguien? Fue lo que sí, es que no lograba. Sí, no lograba como, no es que nunca lo hubiese dimensionado de ese tamaño. Me entrega la argolla en la mano y yo lo agarré y le decía, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y solamente me miraba, pero le salían unas lágrimas de un tamaño que jamás le había visto antes, y me entrega unos papeles en la mano. Y pues dice Queensland Police Station, el nombre completo, y eran, no sé, unas 10, 12 hojas donde estaban todos los cargos, donde explicaba todo, y en la parte última de la hoja decía Seek legal advice now, así grande, por favor busque ayuda legal ahora. Y yo, bueno, y aquí, ¿qué? O sea, ninguno de los dos entendíamos, porque en realidad la policía tampoco, como que te sientan a explicarte, mira lo que pasa. ¿Y tú llegaste sin celular ni nada? A Andrés le entregaron su teléfono. A mí me entregan el teléfono, a mí me entregan todo, me entregan mi reloj, mi teléfono, mi billetera, y me dicen, siga esta línea, esto lo vas a sacar. Incluso le ofrecieron cash para que sí, tienes dinero, si no te dan unos 5 o 10 dólares para que te vayas a hacer. En términos, o sea, está la parte del shock emocional y física de todo lo que está sucediendo, porque tú me entiendes, claro. Pero está la parte humana donde ellos te tratan muy bien, te tratan con respeto y jamás te vulneran, la persona que tú eres, ¿sí? Jamás la ley en Australia es que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces tampoco te ¿Y Colombia llegarían, te patearían? ¿Te tirarían? Se dejan en la cárcel hasta que el proceso se resuelva. Así que me ofrecen dinero para el tren y yo no tengo mi billetera, muchas gracias. Cuando ahora mi teléfono está en lugares que yo jamás hubiera podido llegar allá normalmente. O sea, hicieron una copia de tu celular o lo revisaron, quién sabe. Seguramente que hicieron, revisaron todo, sí. Cuando yo llego a la casa, pues yo obviamente llego yo. No sé qué va a hacer, me ofrecieron. Yo me tu corazón. Me ofrecieron cárcel. Entonces, mi amor, yo creo que yo me voy a ir a la cárcel. Ay, no, pobrecito. Y entonces, como que mi esposa como que no lo puede entender, como, ¿qué está pasando? Pero de alguna manera creo que Dios me dio como la capacidad, porque siento que como que el raciocinio de Andrés en ese momento no estaba. Es una situación muy abrumadora y siento que estaba como aquí, pero no presente. Y siento que en medio de todo Dios me dio como mucha capacidad para decir, ok, organicémonos, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? Busquemos. Entonces busco a mi jefe, doy gracias a Dios por ellos, son una familia australiana. Mira, hay una cosa, porque es que hay que separarlo, ¿no? Lo vemos desde la parte humana, pero también, y es esencial que lo tengamos que ver por la parte espiritual, por la parte en donde Dios hace todas las cosas. Entonces, conforme vamos hablando, todos se van a dar cuenta de cómo los dos procesos iban sucediendo paralelamente y el Señor fue maravilloso. Así que continúa. Y llamo a mi jefe y me dice, pues, o sea, es simplemente mi jefe, no tiene por qué implicarse con tu vida personal y con tus cosas. Exactamente. La llamo desesperada, me pongo a llorar y me dice, no te preocupes, voy a llamar a los abogados que te están ayudando por el proceso para que nos ayuden a buscar un abogado. Aquí todos venimos buscando y todos sabemos lo que es un abogado migratorio, pero necesitamos un abogado criminal. Así se llama, criminal lawyers. ¿De dónde nosotros un criminal lawyer? ¿Qué es un criminal lawyer? O sea, ¿cuánto cobra un criminal lawyer? Me dice ella, déjame, yo voy a contactar a alguien, traten de descansar, ahorita no hay nada que se pueda hacer, era como las 9 de la noche, traten de descansar, mañana va a ser un día muy pesado, no te preocupes por el trabajo por ahora, dedícate a lo que viene después con esto, con las implicaciones que trae, y mañana te devuelvo la llamada si tengo el contacto de alguien, pero no te preocupes, lo vamos a encontrar.
Al otro día le digo a él, madruguemos al trabajo, porque Andrés trabaja como en un pasillo, no sé si me hago entender, y hay varios almacenes alrededor. Entonces le dije, vámonos a pedir las cámaras de seguridad de todos los almacenes para que empecemos como a recolectar información y a tener también como pruebas que te puedan ayudar con todo el proceso. Recibimos la llamada de ella y dice, encontramos quién es una de las mejores lawyers criminales que tiene Australia. Lo único que sí te digo es que les va a costar mucho. Dice, el primer encuentro con ella y con su asistente por teléfono dura 15 minutos y vale $1,700. Ya saben que pueden estudiar, podemos estudiar, no sé, derecho o algo así. Para que una persona como nosotros. 15 minutos, 1,700. Y dice, pero sé la situación en la que están viviendo, no se preocupen, yo pago ese bill. No. Yo pago esa plata, yo la pago. Pero Dios orando ahí, ¿no? Desde el día 1 el señor empezó a orar. Aquí está. Ya, no se preocupen. Yo pago el costo Dios de mío. la cita. Sí, uno no, perdóname, pero si no parte de eso, es un súper milagro. O sea, si Ya, uno pudiera hablar de un testimonio de señor me regaló 1,700 para un abogado, ya desde ahí, yo creo que salió grande. Sí, sí, absolutamente. Y la verdad es que a veces sentíamos que era como tener la mentalidad para decir cómo vamos a conseguir los recursos, más cómo vamos a seguir con la vida, más cómo vamos a mantener la vida familiar porque tenemos una niña que no podemos pues cargarla con todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces también era llegar como a la casa, tratar de seguir la vida como si nada, para que ella pudiera como seguir también disfrutando la niñez. Claro. No queríamos robar. Porque mira, si tú te pones a mirar, entonces las leyes en Australia son muy claras. Si tú quieres aplicar una visa, hay varias cosas que tú tienes que cumplir y una de ellas es un character reference. ¿Sí? Y ese character dice que si tú has sido culpable de un cargo criminal en Australia o fuera del país, estás descalificado directamente para aplicar una visa. Entonces, estamos en este punto en donde no sabemos qué va a suceder, pero al mismo tiempo tienes que trabajar y hacer planes como si fuera a suceder, porque se venía el colegio de mi hija y para eso tienes que hacer una aplicación un año antes de que ella empiece a estudiar. La salud, la educación, lo que estábamos trabajando dentro de la visa del sponsor, que todo eso quedó como en stand-by. Sí, eso fue lo primero que estuvimos en la reunión y la abogada le dice a Andrés, quiero darte muy malas noticias. Los cargos que tienes son gravísimos y cada cargo da más o menos 14 años. Cada uno. Entonces te dan como la pena mayor, o sea que el tiempo que podía estar en cárcel eran 14 años. Nosotros no entendíamos, o sea, la verdad era una confusión, mentalmente era un tema de confusión. Y para ti, Sefi, porque yo creo que, o sea, vivieron algo como familia, Andrés vivió algo y tú viviste algo. ¿Cómo fue para ti cuando lo escuchaste, cuando lo leíste? ¿Tu primer sentimiento fue, yo conozco a mi esposo? Yo conozco, no, yo siempre lo dije y siempre se lo dije a él, yo siempre se lo dije. Tú para esta familia siempre serás el respetado Andrés González, tú siempre tienes mi honor, tienes mi respeto, tienes mi apoyo, yo sé quién eres. Creo en tu inocencia, creo que no pasó, lo sé y te voy a apoyar hasta el último y creo que así fue. Si fuimos un equipo antes, creo que esto nos volvió el equipo indestructible porque pasamos las peores cosas juntos y creo que después de cuando empezamos como a vivir el proceso, una de las cosas que Dios nos enseñó fue esperar. Es una cosa que nos cuesta mucho como seres humanos, mucho. Cuando pierdes el control. Total. Cuando sueltas el control. No, en este instante lo perdimos. Sí, Ya no había forma, ya no teníamos nada que soltar, o sea, literalmente nos lo arrebataron, o sea, se fue de las manos el No control. dependía de ustedes nada. Nada de lo que sucediera en ese caso dependía de nosotros, ni siquiera una pequeña parte, nada. De hecho, bueno, yo voy y visito a la abogada, entonces ella se presenta, me da mucho gusto, estoy aquí para ayudarte, quiero decirte que vamos a trabajar en pro de minimizar los daños. O sea, no, no te dan una esperanza de minimizar los daños que te pueda causar. Entonces me dice,
lo más probable es que jamás puedas aplicar una ciudadanía por los cargos. Es probable que tengas dificultades para conseguir trabajo, dependiendo de lo que pase de aquí. Por la severidad de los cargos, tú no sabes cuánto tiempo, si esto sale de manera que la policía lo quiere, estás en la cárcel, no sabes cuánto puedas volver a ver a tu hijo. Entonces yo dentro de mí pensaba, Miren, la vida mía, se me fue. Se nos fue la vida. Se me yo fue. no voy a ver crecer a mi hijo. No, claro, no, claro. Y todavía duele, Claro. duele mucho. Y si me pongo como a recapitular, es el pensar en mi esposa qué va a hacer sin mí, Claro. mi hija qué va a hacer sin mí, quién va a ir al colegio, no voy a alcanzar a mi hija con su uniforme. Todos los detallitos, ¿no? Todas cosas pequeñitas que hacen que la vida sea importante. Vamos a poder volver a la iglesia. Porque son cosas que para mí Todo son- por mi esposa, no sé. Como... Sí, todos esos pensamientos llegan a la vida, o sea, todo llega a la vida. todo se descuadra. Lo que se habla en parejas es, somos un equipo. ¿Qué pasa cuando una de las partes del equipo no está? ¿Quién la trae? ¿Quién la lleva? ¿Quién está cuando, digamos, si ella se enferma? ¿Quién va a hablar por Abigail? Porque yo creo que las cosas más bonitas que Dios le regala a uno cuando uno tiene una pareja y una familia es que Dios nos regala como esa codependencia de equipo. Entonces tú te acostumbras, o sea, yo no veo la vida sin Andrés. Y lo también enseña ella. Entonces creo que eso hace de la vida como que, y cuando llegan esas situaciones tú dices como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, Andrés se reúne con la abogada, lo siguiente que tengo que hacer es reunirme con los abogados de mi trabajo, donde lamentablemente nos dan la noticia de que la aplicación queda cancelada por los cargos. Entonces quedamos con... El abogado migratorio, perdóname, que teníamos se retira de casa. O sea, fue como efecto dominó, Sí. El que nos dijo el 5 de diciembre todo está súper bien, hace una llamada a la compañía con la que yo trabajo y dice, me retiro del caso No. porque es un caso muy complicado, esto no se va a ganar. Así que nos dan 28 días con la tal visa I, la Region Visa E, para resolver Que hacer algo. qué vamos a hacer. Entonces vuelve y juega. Dios de alguna manera como que en medio de la caída libre siempre nos ponía como los pasitos ahí, aquí va, aquí va. Nos contacta la compañía con otra abogada, la cual dice, ok, Mi abogada, ¿te acuerdas? Mi abogada, la dueña de la compañía, contacta a mi abogada criminal. Y la abogada criminal dice, yo tengo a alguien que trabaja en el campo migratorio con casos con complicados. casos difíciles, con casos pero ella solamente trabaja para instituciones corporativas grandes. Entonces, ¿quieres llamar? Y mira a ver qué hace. Como ella, solo hay 5 abogadas en el país. Entonces, ella tiene su, ¿cómo se dice? Banquete de abogados. Ya. Son los que- Buffet. Buffet de abogados, ellos son los que trabajan con las demás personas. Se pueden contactar. La dueña de la compañía de mi esposa la llama, la contacta y dice, yo quiero reunirme con ellos. Yo quiero reunirme con ellos y conocerlos, ¿verdad? Y nos manda un correo y nos dice, encontrémonos por Zoom, vamos a hablar, vamos a mirar a ver qué es lo que sucede con esta visa, cuáles son los pros y los contras que de pronto tengan, y que parece que son muchos contras. Yo usualmente cobro por mi visa, pero no les voy a cobrar esta vez. No por la visa, perdón, por la reunión, sí. No les voy a cobrar. Así que reunamos. Entonces ya esa parte migratoria va atada a la parte criminal. O sea, todo iba así. Entonces, a diferencia ya de tener una abogada criminal, ya teníamos dos. Entonces ya teníamos la abogada criminal y la abogada migratoria con, se llama como algo de complicaciones criminales o algo así se llama. Entonces ya las dos abogadas trabajaban juntas en ponerse en contacto. Eso fue en diciembre, llegó el año nuevo, 2024, y llega el primer documento como de cuánto tiempo se iba a poder demorar el proceso.
humanamente, como hablaba ahorita, y le entra a uno como el desespero de cuánto tiempo, qué vamos a hacer, esto está demasiado difícil, la verdad era muy difícil pasar el día a día, era muy complicado. Aparte de todas las limitaciones que el estar bajo la libertad condicional le incurrió a Andrés en su propio trabajo. Entonces también tenía algunas implicaciones en el trabajo que le limitaban la hora de las horas que podía trabajar, una cantidad de cosas. No podía salir del estado. Eso es otra cosa, no se podía salir del estado, no podíamos salir de la ciudad porque cada 8 días tenía que regresar a regresarse. Cuando yo me trabajo, el señor me dio gracias y mi jefe me dijo, yo le colaboro tanto como pueda con las horas, conforme a ustedes le permitan y no le causen un malestar conmigo, puede seguir trabajando. Dios fue muy bueno con eso. Llega el primer documento y de verdad a veces sentíamos, yo me ponía a orar y cada que sentíamos que íbamos a hablar con la abogada, yo quería que el milagro fuera mío. Ya, quiero irse al milagro, yo quiero, cuando yo me siente, nos digan ya. Y entonces tuvimos la segunda reunión y ahorita me parece curioso porque salíamos desboronados, o sea, nos íbamos con toda la fe que teníamos, desboronados, cuando le dice la abogada a Andrés, Andrés, quiero que sepas que esto es un proceso muy largo, esto va a ser muy largo. Claro, que yo caí con mi esposa, caímos como en un hueco, y ese hueco era como de, no sé, era como de una tristeza, como de una amargura, como que tú no quieres vivir, y yo, me rindo. y le comentaba a mi esposa, mira, yo soy cristiano, yo creo en Dios, Dios ha estado conmigo en muchas situaciones, pero no entiendo qué es lo que está pasando ahorita. Claro. Y en algún momento le llegué a expresar a mi esposa y le decía, mira, yo entiendo, llego a entender a las personas que en algún momento no tienen ganas de vivir más, a esas personas que en algún momento se quieren quitar la vida. Y llegué a entender ese sentimiento como que te abandonan las ganas de vivir. Jamás no puedo decir que considere la posibilidad de hacerlo. Pero como ese entendimiento de existe esa versión, esa partecita, esa tristeza y sin sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si no hay nada que me llene. Bueno, en 2 semanas bajé 8 kilos. Y tú no puedes. Creo que esa es otra cosa que nos pasó mucho, y era que la gente siempre nos preguntaba, ¿por qué están tan delgados? ¿Qué están haciendo? ¿A qué gimnasio están yendo? ¿Qué dieta están haciendo? ¿Cómo lo logran? Y luego la verdad, cuando usted dijo 8 kilos, yo caí que digo, que cuénteme, no me pases por ahí, pero cuéntame qué se le dice. Y era muy complicado porque las primeras cosas, de las primeras directrices que nos dio la abogada es, con nadie pueden hablar. Así que fue una batalla que nos tocó vivir cogidos de la mano con Dios, solos, y tratar como de explicar y dar vueltas a las situaciones. No, es que no podemos ir, ¿por qué? No, porque no me dieron permiso en mi trabajo, no, porque es que estamos ahorrando, no, porque siempre como tratando de excusarnos para no indagar como en la realidad de lo que estábamos viviendo. Legalmente no podían tampoco compartirlo. No, legalmente no podíamos, y a veces quisimos, yo le decía a él, es que no tenemos ni siquiera la oportunidad de irnos, porque no teníamos documentos, entonces tampoco decir como abandonemos este sueño australiano y vámonos. Literalmente no nos querían aquí, tampoco nos podíamos ir, no podíamos hacer como mucho. ¿Cómo fue la fe? O sea, eso digo yo, ¿cómo fue levantarse y decir, gracias Dios por este día? O sea, porque uno dice, dad gracias a Dios en todo, y es muy lindo, y lo tratamos de hacer, pero en ese punto, en esa situación en donde la dignidad, no sé, te quieren tumbar, te quieren acabar, porque, digamos, partamos de que sabíamos que había una inocencia, y ustedes sabían que había una inocencia, ¿cierto? Pero lastimosamente esos casos son tan fuertes, tan duros, tan crueles, que aunque el resultado sea que seas declarado inocente, hay una cantidad de consecuencias. No, tal vez hubieses perdido la familia, hubieses perdido la credibilidad, la iglesia, el apoyo, el trabajo, o sea, soy inocente pero perdí todo. Pero ¿cómo vivías el proceso diciendo gracias a Dios? ¿Cómo fue? Al principio fue difícil el poder agradecer a Dios por algo que tú no entendías, que tú no habías hecho
era difícil. Ujú. Y recuerdo, y no se me olvide, una mañana, un domingo que estábamos en la iglesia, y hermano John estaba predicando, nuestro pastor, Ujú. y decía, miren, nosotros no somos dueños del mañana, ni del ayer, tampoco somos dueños del hoy. Dios es el dueño de todo. Y entonces él hablaba y decía, pídanle a Dios de que, así como en el desierto, cuando Moisés salió con el pueblo de Israel, así como caía semana, que si ellos lo guardaban el otro día se vencía, Claro, era un día a la vez. claro. Todos los días llovía maná del cielo, todos los días caía Total. la ración que usted necesitaba de ese día, no Ujú. para mañana ni para la otra semana. Ujú. Si lo guardabas, pídale a Dios que todos los días caiga semana del cielo, porque cada día que te da, Lindo. cada día que te da es una oportunidad para vivir. Y eso me cambió la vida. Ahí fue, ese fue el clip. Ese Eso fue me el cambió la antes y vida. el Porque después. sabes una cosa, nosotros veníamos orando. Entonces, digamos, los procesos de las cortes es que hay unas cosas que se llaman menciones, Ok. en donde quien te acusa o sus abogados, en este caso es la fiscalía aquí en Australia, de la corona, Ujú. la corona. Ellos te acusan y la parte defensora, que son mi abogado, tiene unas menciones cada cierto tiempo para entregar documentaciones, para a ver si podían negociar, para si quitaban cargos o no. Y nosotros en cada una de las menciones pedíamos oración en la iglesia, veníamos, llorábamos. Y para la convención del año pasado, Wow. Ustedes estaban pasando por ese momento en ese. sí, en ese- veníamos con eso. Tenemos la convención y vamos a pedir al Señor de que esta convención haga un milagro, de que algo pase, de que algo suceda, de que todo se solucione. Y entonces la convención fue muy bonita y muy emotiva porque estábamos todos y todos cantábamos y estábamos en alabanza y yo miraba a todo el mundo. Decía, qué bonito es poder estar aquí, Señor, permíteme estar aquí, Oh, no me quites de este lugar. claro. Y una de las peticiones más grandes de la convención fue, Señor, regálanos la libertad, regálanos la libertad. Y el martes o miércoles de esa semana siguiente era la mención para los cargos. Se llama el indictment, creo que se dice, que es como la imputación de cargos, ¿cierto? Entonces, martes, miércoles fue, a mí normalmente me notifican 1 o 2 días después porque es la abogada quien me dice, tú no tienes que ir, yo voy, Ya. y te represento. Sucede que ese jueves me manda una lista y me dice, listo Andrés, le pusieron otro cargo. No, pero Te pusieron otro cargo, un cargo muy serio también, te lo agregaron a la lista. Ok. Entonces yo, como que, Pasé. ¿en serio? No aguanto más. No aguanto más, renuncio. Literal, no aguanto más. Sí, así, yo, Señor, pero, o sea, venimos, oramos, lloramos, sentimos su Entreguita, presencia, todo, de todo, y en vez de mejorar, como que empeora, como que vamos más de para atrás. Otros añitos. Sí. Hablando. Y luego, después escucho al hermano John hablar y decir, gracias a Dios por cada día, y pídale a Dios el maná del cielo diariamente. Y ese diariamente me cambió la mente. Y yo creo que también la de mi esposa. En donde La dinámica de la casa. todo. Entonces en la mañana yo me levantaba y abría los ojos y veía a mi esposo a un lado. Y mi hija con esa sonrisa tan hermosa. Dice, Señor, gracias porque hoy eres fiel. Hoy me Y aquí permitiste estar. estamos hoy. Aquí estoy con mi esposo, estoy conmigo. Hoy eres fiel. Ese es mi manadero. Este es mi manadero. Y en eso yo dando muy bien el maná diario que venía de Dios. Y así fue como pudimos sortear y pudimos estar alimentados durante el proceso. Porque claro, después de 15 meses. Y pidiéndole al Señor que nos sacara del proceso. Sí, fue bastante tiempo. Diciéndole a Dios, acá estoy ya. Creo que esa fue como que vivíamos todo el proceso por etapas.
Ujú. Entonces cada etapa traía como su propia dificultad y nos tocaba como tomar aire y volver a empezar. Hicimos este saltico. Exactamente, entonces Y como así. que el primer paso grande era el tema de la imputación de cargos. Entonces, bueno, le ponen otro cargo. Aquí también quisiera dar gracias a Dios por el acompañamiento que nos dio el hermano John y la hermana Sandra, porque eran como el aliciente que nosotros, cualquier llamada, pastor, esto, hermana Sandra, siempre estaban pendientes de nosotros, tratando de levantarnos el ánimo. Y entonces en medio de ese, como todos los meses, para hacer la historia más corta, ir resumiendo ya, luego nos llega el pago total de los abogados. Okay. El pago había que hacerlo. Son dos, ¿no? Era por si decías si te querías declarar culpable, si te querías... Entonces, que fue muy interesante, como también siento que yo, en la vida y Dios quien te pone, ayer lo escuchábamos en la convención, cuando dice, o creo que fue el día anterior, cuando decía Dios te pone el bien y el mal y tú eliges. Y era muy gracioso ver cómo las abogadas siempre trataban de decirle a Andrés, declárese culpable, Elija al mal, declárese culpable, porque saben, los beneficios eran impresionantes. Pero miren, vivir como humanos, vivir en la humanidad, o sea, en la carne, y lo que es vivir de verdad en el espíritu, o sea, vivir con conexión con Dios directamente. O sea, te enseña a tomar decisiones. También escuchamos acerca de la importancia de la sabiduría y cómo actuar en sabiduría en esos momentos, porque humanamente había una cantidad de razones para que ustedes tomaran ese camino, que era horrible además de eso. O sea, también, sí. O sea, era la mejor opción, pero era una opción que nada que ver. Claro, es que te lo pintan. Y O sea, te dice, entonces humanamente te dice, mira, si tú te declaras culpable, claro. entonces tú te apegas a unas ¿cómo se dice eso? Como unos beneficios. Como unos beneficios. Eso te reduce tiempo, es más económico para ti porque No. es un día, ¿no? Entonces, por el otro lado, si tú te vas a declarar inocente, pues claro, puedes pelear y salvas, pero eso va a ser muy costoso, va a ser más largo, no sabemos el final de la situación. O sea, perdón, en el momento, o sea, quiere decir que las abogadas en ese momento no les importaba si eras inocente o no. Claro, por eso dicen es una reducción de daños. Ok. Sí, entonces lo que menos daño te produzca en este momento, independientemente de que seas o no, es que te declares culpable. Claro. Ya, eso es lo que más te reduce. Entonces, en ese proceso y en esos 15 meses vivimos 2 aplicaciones de visa negadas, porque yo me tuve que tirar una visa de estudio otra vez, pero obviamente esa visa también la negaron, entonces una apelación de visa. Aparte de pagar todo, pagar también otra vez el estudio. Como te retrocedieron 10 años. No, otra vez, o sea, lo que tienes que pagar seguro de salud familiar, ya en este caso, estudiante, que es costosísimo. Dios mío. Otra vez como si la vida nos estuviera como jalando otra vez hacia atrás. Y bueno, entonces llegó el pago de los abogados y ahí fue donde vimos, yo creo que la mano de Dios de una manera... Absoluta. Pero ese pago de abogados fue antes de saber si iba... Sí. Andrés se declara inocente. Se declaró, ok. Se declara inocente, entonces ya las abogadas le dicen, ok, seguimos con el proceso. Ya. Y en el proceso nosotros mismos seguíamos orando como que los implicados quitaran los cargos para que no nos tocara ir hasta allá, porque nos parecía también terrible el tema de que antes se declaraba inocente, pero no era que era inocente, sino que era un juez con unas personas que estaban en el jurado que iban a estar decidiendo, y entonces eso significaba que nos íbamos a juicio. Y pues la palabra ir a juicio nos aterrorizaba muchísimo, pero tratamos de defender la verdad. Y siempre el hermano yo nos decía, la verdad os hará libres, la verdad os hará libres. Y la abrazamos literalmente, la verdad os hará libres. Que el Señor era su mejor abogado en ese momento. Sí, no, absolutamente. Fue su mejor representante. Nuestro abogado, nuestro pañuelo de lágrimas, nuestra almohada, nuestro proveedor. Yo creo que durante todo ese tiempo, si bien fue algo muy difícil en la parte física, mental, para nosotros, creo que fue un tiempo en donde crecimos inmensamente, espiritualmente, familiarmente. Fue un momento y un tiempo en donde Dios nos mostró el verdadero significado del gozo.
Total. Es que Total. el gozo, Total. cuando las cosas van bien, Me- cuando todo va bien, pues es muy fácil tener un buen estado de ánimo. Y decir, Una buena actitud. claro, entonces cantas la canción de yo danzo, 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 Y en el vive proceso, el pero proceso. vívelo. Pero el verdadero gozo es encontrar esa paz y esa alegría en la dificultad. En el caos. En el Todo va caos. mal. Cuando No sonríe. todo lo pintan, cuando todo te lo pintan que todo se va a acabar, cuando ya no, cuando no hay esperanzas, cuando no hay nada, ahí es cuando Dios dice, eso no es importante. Es importante lo que yo te quiero dar, es importante que estés conmigo, es importante que hables conmigo. Escucha mi voz y no la voz del mundo. Claro. Y durante todo ese tiempo, esos 15 meses, el Señor fue trabajando con nosotros de esa forma. Al principio fue difícil. Y luego yo le decía a mi esposa que yo nunca había experimentado, nunca había tenido en mi vida como esa situación o esa experiencia de vida en donde tú puedas contarle, claro, es que yo vi la mano del Señor en esto, de este tipo de formas, en donde como que de alguna forma el Señor te cimenta y que tú dices, es que después de eso no hay vuelta atrás. Yo sé, total. Es que yo cómo hago para negar quién es Dios, yo cómo hago para negar el amor y la perseverancia del Señor hacia mí, si me ha llevado a través de esto y me acompañó con ese proceso. Y vi su mano constantemente. Pero es interesante porque uno tiene dos maneras de enfrentar las situaciones. O sea, honestamente, eso era para que ustedes los hubiera derrotado. ¿Sí me entiendes? O sea, humanamente uno dice, Andrés tenía todo el derecho, digamos, pongo en comillas, pero tendría todos los motivos para no querer volver a la iglesia, para renunciar, para estar enojado con Dios. Tenía todo el derecho de sentirse decepcionado de que Dios no lo guardó de él, porque también puede decir, ¿por qué me permitió pasar por acá? Me hubieras evitado ese dolor. O sea, habían dos maneras. Andrés, yo creo que estaba en un punto en el que tenemos esta situación tan horrorosa, pero decidieron seguir creyendo en Dios. Eso es una valentía y eso es porque también es una decisión. Ustedes también decidieron vivirlo con Dios, porque hubiese podido decidirlo vivirlo a su manera, con toda la frustración y con toda la tristeza, pero muy importante es de verdad uno aprender a vivir los procesos de Dios, cualquiera que sea. Yo soy de las que pienso de que mientras que estemos en esta humanidad, en este mundo de caos, estas situaciones son inevitables. Tanto una enfermedad, tanto un problema, lastimosamente, y a veces no se trata de que es justo y que no es justo. Estamos en esta humanidad. Hay gente que es cruel, hay gente que es mala, porque también hay otro lado de yo creo que su historia de este peladito que le pasó, a esta persona que le pasó, ¿por qué nos estaban poniendo este tipo de, o sea, qué pasó? ¿Por qué alguien de la nada se levanta y dice, ay, qué bueno de mandar a alguien hoy? O sea, yo creo que ustedes también tenían una cantidad de preguntas, pero Dios los guardó, o sea, ustedes decidieron confiar en Dios. Eso para mí es algo que de admirar. Eso, yo creo que el Señor, mire, muchas veces hablando, o de pronto predicando, o dirigiendo, o cuando tú hablas con gente, nos gusta mucho aconsejar de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Entonces yo decía mucho y recitaba mucho el Salmo 23, decía, no te preocupes que aunque pases por el valle de sombra de muerte, nada te va a pasar. Y yo con esa alegría y con esa fortaleza en el rostro. Y voy pasando y llega esta situación y digo, pase por el valle de sombra de muerte, hágale, y no tema. Claro, el temor llega. Sí. Y todos vamos a atravesar por ese valle. La diferencia está en a quién acudimos. Si nos valemos por las fuerzas de nosotros, o si acudimos al Señor, que Él todo lo puede. Aquí la situación, no importa quién seamos, va a llegar. Es que va a llegar. Al australiano, al portugués, al colombiano, a cualquier persona le va a llegar. La única diferencia es con quién estás. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Esa es la única diferencia. Porque, te voy a decir una cosa, nosotros decidimos irnos por yo me declaré inocente, entonces me fui por todo el proceso.
El camino largo. el camino largo. Sí. Y no es que me sacaron la mitad del proceso, porque el Señor dijo, listo, entonces como usted se quiere, claro, venga, terminemos. Ay, aquí, tan lindo. tan lindo. Eso es lo que yo quería escuchar. Tan bello, sí. No. No, hasta el final nos fuimos. Y fuimos hasta el juicio. Y pasamos por el juicio. Y allá, O sea, por el juicio. por estar sentados con la imagen. Aquí hay unos que estuvieron con la imagen de Andrés en un cubículo de vidrio con policías a un lado. No, es que no. Sí, con unos jueces en la parte de adelante, así, y todo súper acartonado, súper serio, el ambiente súper frío. Y jurado, nada. La gente, con la mirada de la gente mientras escuchan todo lo que está en contra tuyo, cómo le cambia la cara a la gente mientras te mira y te juzga con los ojos, porque para todos es muy fácil juzgar. Y nosotros, yo sabía quién era Andrés, pero la gente que estaba ahí no conocen, entonces Pues duele. cuando escuchabas como todas las palabras, tú dices como que, "Ay, por favor, ayúdenos". Y fue un día, fueron 2 días de juicio, fueron 3 días, fueron 4 días. 4 días seguidos. Sí. Okay. La semana, yo creo que las semanas más, sí, son como muy retadoras emocionalmente, donde de verdad tienes que sacar una entereza por dentro para poderte sostener, para poder caminar, para poder decir estamos bien. Creo que un consejo que yo le daría a todo aquel que pase por una situación difícil es tratar de callar, hay que callar la mente definitivamente y decir, aquí está Dios, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. En una de esas noches me tocó ponerme a caminar por la casa y nunca lo había hecho, pero caminaba por la casa y empecé a orar y le decía, pero no hacía como una oración como hablándole a Dios, sino como a la situación y al enemigo a lo que vivíamos, y le decía, te tienes que ir porque no nos vas a ganar. Te tienes que ir porque no lo lograste, o sea, han pasado 15 meses, no lo lograste, ya no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Un día antes de que fuera como el veredicto final, que ahí vimos como todos esos 15 meses se resumen al hoy, ya, se resumen hoy. Humanamente tenía que organizar una maletica, un papelito donde le escribí varios textos bíblicos, mi número telefónico, el número de la hermana Sandra, el número de mi papá, y al final le escribí Dinero en efectivo. también para llamar, y le escribí, tu hija y tu esposa siempre estarán orgullosas del hombre que es. Se lo doblé y se lo metí aquí en el bolsillo. ¿Cómo te la ese día? ¿Cómo es esa rutina, no? Porque Mira, tú te levantas y todo es como muy surreal. Porque tú te levantas a como una cita con el futuro, una cita con el destino. Entonces ese último día ya veníamos de 3 días donde escuchábamos muchas cosas de parte de los abogados, de parte del juez. Y ese último día donde todo se resume como el veredicto. El jurado ya llevaba reuniéndose 4 horas el día anterior. O sea, tenía otras 6 horas para reunirse y tomar una decisión. No se habían podido poner de acuerdo. Y tú tratas como humanamente tratas de pensar algo, pero tu espíritu te dice otra cosa. Cuando estás cerca de Dios, tu espíritu te dice otra cosa. Te dice, mira, lo importante no es la decisión. Lo importante es que tú estés con el Señor. Incluso llegamos a considerar que se tenía que ir al propósito había detrás de eso. Entonces, sí, sí, hay África, ¿no? Los que aman a Dios, todos los grupos de ayuda. Incluso nos tocó conversar. Incluso eso, ¿qué va a pasar si esto y esto? Nos tocó conversar, le dije, si tienes que llegar hasta allá, vas a ser la luz que tenía que llegar a Australia para una cárcel. Vas a tener que ir. Si fuiste el elegido, si nos duele que hayas sido tú. Esto humanamente duele. Humanamente dolía, pero si eres tú, vete con la frente en alto a hacer luz, a ser el hombre que siempre has sido. No vas a llegar allá a pretender una cosa que nunca has sido. Siempre has sido un hijo de Dios y vas a llegar a ser luz. Lo primero que nos tocaría averiguar es si te dejan llevar una Biblia. Te vas a llevar una Biblia y vas a hacer lo que Dios nos trajo a hacer a este país, lo vas a hacer. Uy, tomar lo que el enemigo lo quiere poner a uno para acabarlo y usted le dice, mire, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Sí. Claro, porque lo que el enemigo trata de hacer es desestabilizar. No, pisotear. O sea, robarte la alegría, robarte el gozo, decirte y tratarte de decir, mira, tú llevas aquí 10 años, casi 10 años. En esos 10 años todo lo que has hecho es trabajar en la iglesia en la que tú vas, es
es aportar, es hacer esto. Y así es, mira lo que pasa. Como mira cómo te paga. Mira cómo te paga. Yo lo entiendo, vean, muchachos, yo creo que yo lo entiendo mucho porque eso me pasó a mí cuando me dieron el diagnóstico. Uno de los primeros comentarios que yo recibí de alguien de la iglesia, que yo sé que no fue incluso el mal, o sea, lo hizo inocentemente, pero pues obviamente hay palabras que golpean un poquito. Y lo primero fue, ¿y tú? Ay, uno dice, que me pase a mí que yo ni vengo temprano, yo casi, pero usted que llega temprano, o sea, tristeza. Entonces eso como que, cierto, te quieren algo. Como en vez de ser reproche te hace más sí, como que gracias, que el Señor no te ama tanto, dice, gracias. Pero la verdad es que vivir las cosas con Dios, Dios es experto en que dice no, esto, yo me imagino, yo no sé, me atrevo a decirlo que cuando ustedes tuvieron todas esas conversaciones, 15 meses de conversaciones, 15 meses de pronto de conversaciones incómodas, de confesiones o de decisiones, qué va a pasar si, qué va a pasar si no, qué va a pasar si te quedas sola, qué va a pasar si voy a estar allá. O sea, yo creo que fueron las peores decisiones, las peores conversaciones, pero en cómo llevaron esas conversaciones, yo creo que la manera en la que Dios los escuchaba, o sea, yo creo que Dios estaba muy orgulloso. O sea, Dios estaba ahí como, incluso como papá, así es, ¿cierto? Y seguramente si tuvo que ser 15 meses es porque el Señor necesitaba que esas conversaciones estuvieran, existieran. O sea, yo digo que bello, increíble. Yo estoy 100% seguro de que los procesos son Dios, todos son primero necesarios y segundo perfectos. Hay una cosa muy, muy bonita que yo nunca había experimentado, y es como algunas personas dicen, es que Dios me habló y me dijo. Hay personas que lo toman como muy de juego, ¿no? Muy de juego. El Señor me habló y me dijo esto puntual. Bueno, Moisés, está bien. Listo, sí. Yo me acuerdo que en uno de esos días yo estaba teniendo como un sueño. Realmente no me acuerdo del sueño. Pero estamos pasando un mal tiempo durante esos 15 meses. Yo personalmente dentro de mí y con el Señor, que uno no se puede, no para de preguntarse cosas. Claro. Y me desperté en la mañana, muy temprano, eran como las 5 de la mañana. Y escuché, no, confío. Y solo escuché esa voz, literal, la escuché aquí en el oído, confío. Porque mi esposa estaba dormida. Yo estoy seguro que alguien dijo, confíe. Y esa voz y esa palabra, confía, en cada una de las menciones, en cada uno de los procesos, en cada una de las firmas, en cada una de las reuniones con la abogada, que terminé teniendo no una, sino 2 abogadas. Porque más la migratoria. Pues, más la migratoria, 3 abogadas. En cada una de esas reuniones, cuando algo me causaba, como que me sentía mal, como que me sentía triste, como que me daba susto, entonces recordaba eso, confía. Y yo creo que es algo que va a perdurar para toda la vida, es confía. A pesar de la dificultad, confía. A pesar de que todo parezca perdido, confía. Y si las cosas no salen como esperas, confía. Confía. Y después del juicio, que me preguntabas cómo fue en la mañana, yo me levanté, me organicé y dije, bueno, mi amor, yo confío. Alguien durante el juicio me regaló como una monedita de madera. Curiosamente, una persona que es conocida de mi esposa, que yo la conocía también, pero que no sabíamos que tenían conexión el uno con el otro. Y me llevó una cosita de moneda que decía, confío. Qué bien. Ese día. Confío. Y yo siempre me llevaba una tapita de Abigail. Y me las ponía las dos en la mano. Señor, yo confío. Un juguetico. Ese día nos fuimos, llevamos a mi hija al colegio, le di un abrazo, Dios mío. la miré. Pero todas esas confesiones que seguíamos haciendo en fe, yo me agaché, la miré y le dije, ahorita a las 5 de la tarde te recogemos, papá y mamá. Venimos por ti los Y yo la dos. miré y le dije, mi amor, te amo mucho.
te amo. Te amo y con la ayuda del Señor nos vemos por dentro. Y ella, pues con sus ojos inocentes, yo también te amo, papá. Y me dijo, siento. Y me fui y mientras iba a salir, me despedí de la mano y claro, mientras iba bajando, pues, no puedo evitar llorar. No, Por evitar llorar de ahí. Y gloria a Dios, que después de ese día, jurado llegó a la conclusión de que yo era inocente. Fue Dios. impresionante, la verdad que fue impresionante el apoyo también de nuestra iglesia, que durante los 4 días nos acompañaron, se rotaron, la iglesia movilizaba almuerzos, desayunos, todo para hacernos afuera de un edificio donde todo el mundo está encorbatado, donde todo lo ves como tan rígido todo, y ahí podíamos ver la familia, sentados comiendo, cogiendo, la hermana Sandra, hermano yo movilizando un batallón de todos. Tras de eso alborotados. Sí, ¿cierto? Y encima latinos. Ya el martes, cuando empezamos el juicio, ya el pastor le contó a la iglesia, le contó oración. La gente también se empezó a movilizar de una manera impresionante. Obviamente esa semana ninguno de los dos trabajó y Dios también nos proveía la renta. Si me permites esto contar, creo que en el proceso nos gastamos como unos $85,000, que en este punto nosotros no sabemos ni siquiera de dónde salieron. Ni nos faltó, ni nos sobró. Eran números precisos, cómo nos llegaba para pagar la cuota, números precisos Y trabajamos Gracias, menos. Dios. Él trabajó menos, pero creo que también ahí entra una cosa importante, es que la fe sin obras es muerta. Y nosotros los dos nos pusimos activos a buscar trabajos hace muchísimos años. Yo hice cleaner cuando llegué, pero hace muchísimos años no hacíamos cleaner. Yo nunca había hecho. Y Bueno, pues está bien que haya vivido la experiencia. en diciembre trabajamos una locura. Limpiaste lo que no ibas limpiando. Incluso todavía Ya, ahí lo dejé. seguimos limpiando ahora, ambos conseguimos trabajo en la madrugada, entonces él se iba, trabajaba, regresaba, yo me iba al trabajo, regresábamos, yo me iba al de la noche, regresábamos para poder estar con la niña, bueno, una cantidad de cosas que físicamente nos tocó hacer, pero la mano del Señor siempre estuvo ahí, y para mí fue impresionante estar del otro lado y empezar a ver cómo la gente que está aquí al frente, que son los que trabajan con el juez, como también, porque son entrenados para tener una cara muy rígida, ¿no? No te pueden hacer expresiones faciales, no te miran fijamente, Ni para nada, bien ni para mal. nada, o sea, ellos no te están haciendo contacto visual, y ver como la emoción de la iglesia, porque éramos un grupo de la iglesia, y ver la emoción y las lágrimas de todo, cómo empezaba como a sensibilizar también las personas que estaban al frente, cómo el jurado está mirando de lado, y cómo empiezan como a mirarte como de humano a humano, como a decirte con los ojos La gracia, ¿no? y como empiezan a decirte con los ojos como el lamento que tengas que estar ahí, que tengas que estar pasando por eso, y escuchar con el acento australiano el nombre Andrés González Maya. Por favor, levántate. Y levantarse en un silencio. Éramos todos las manos, yo la verdad era una cosa, yo me agarraba de la silla y yo aquí vamos, y es impresionante porque como tenía 4, los cargos estaban todos, entonces le hacen el nombramiento por cargo, entonces es inocente, no es uno solo, sino uno a uno, y recuerdo que estaba aquí atrás un grupo de varones, el hermano yo, la hermana Sandra, yo y la hermana Sandra me cogió la mano y me dijo, en el nombre de Jesús, mío. Yo le dije, sí señora, y yo cogí aquí la hermana Sandra y dice, Andrés González Maya, para el cargo número 1 usted ha sido encontrado, y un representante del jurado levantaba un papel y decía, inocente. Y nosotros con las manos, el hermano y yo celebraban en el piso, porque se supone que no podemos descomponernos en el sitio, o sea, tenemos que estar súper todos bien puestos. Todo. No, Sí, yo. Claro, continúa. Y era cargo número 2, cargo número 3, y empieza el cargo número 4, y no sé, nos invadió una cosa, y empezaron a aplaudir, y mi hermano John dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, lo dijo en español, gloria a Dios, gloria a Dios, y las lágrimas, nos pareció como también de alguna manera, esos días también fueron un testimonio para las abogadas de Andrés, para el medio,
de lo que es la iglesia. Claro. Y yo le decía a Andrés, tener que Dios. llegar hasta ahí para que Dios sepa lo que es la iglesia pentecostal de Australia. Visibilización, porque igual, o sea, no todo. O sea, Dios por medio de esta Y situación. cuando la abogada voltea y nos mira a todos con las lágrimas, todo, la abogada también se pone a llorar, la abogada abraza a Andrés. Ay, no. Y para que fue un momento que nosotros no vamos a olvidar, pero les confieso que el resultado fue muy hermoso y a Dios le damos gracias por eso. Ahorita estamos tratando de retomar otras cosas, todavía seguimos un poquito como en... Porque eso pasó hace cuánto. Eso fue en febrero. No, hace nada. Y estamos todavía Se como, están pasando. como algunas ¿Cómo cosas. se vive sin esto? ¿Cómo se vive bien? Exactamente, y también pues algunas cosas todavía con los abogados, con cerrando pues como cerrando el proceso, eso todavía tarda un par de meses más, pero creo que lo que más impactó la familia González fue la magnitud de la mano de Dios. Eso yo creo que nos cambió la vida para siempre. Tú no puedes describir, no puedes hablar de fe sin pasar por algo. Para que haya luz, debe haber cierto tipo de oscuridad. Sí, Y yo creo que entre más oscuridad haya, la luz refleja más fuerte. Yo dije, yo entendí, yo cuando escuchamos El Último Inocente, yo dije, ahí entendí porque yo siempre le preguntaba a Dios, ¿de verdad nos vas a hacer pasar hasta allá, hasta allá? Cuando escuché El Último Inocente, dije, claro, es que tenías que demostrar que eres tan poderoso que hasta aquí tenías que llegar. claro, porque igual estamos hablando de que parecía un gigante inmenso. Estamos hablando de Australia. No, las leyes, Pues, las leyes, un una inmigrante. O sea, era esto literal con un gigante, No, un David con un no, yo gigante. creo que todo el proceso, las abogadas siempre trataron de ser muy formales, pero siempre decían, ustedes tienen todo en contra. Incluso el que te estaba defendiendo te decía, no, prepárate, ¿por qué no? Sí, todo. Incluso el último día, el tercer día, le dijeron, por favor, prepárense que nosotros no sentimos que esto vaya bien. Dios mío. Por favor, prepárense. Nosotros llevamos muchos años en esto y esto no nos da un buen feeling. Prepárense, prepárense. Y Pero nos saca Dios, Dios, Dios hermano, mío. poderosa de ahí nos fuimos Y a con cabeza en comer. alto, yo me imagino. Y todos nos abrazábamos, todos los que nos acompañaban llorando y la abogada me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y más adelante me escribió, es hermoso ver resultados como estos, pero sobre todo la calidad de familia que tienes en este país. Esa es la familia de Cristo, esa es la familia que el Señor nos ha dado. Amén. Todos de verdad somos como hermanos y hermanas, no es solamente por decir hermano yo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere. Y más allá de esa parte física o legal, es la parte espiritual. Yo creo que la ganancia de estos años es gigantesca, es de alguna forma como crecer a la medida de la estatura que el Señor quiere que nosotros Con crezcamos. una raíz, Sí. yo creo que súper grande, súper profunda, inamovible. Exactamente, y obviamente a través de eso también filtrando cosas que de pronto el Señor no quiere en la vida de nosotros y es necesario situaciones de estas. Así que muy agradecidos con el Señor Gloria a Dios. porque nos escogió para eso, porque a través de esta prueba nos enseñó muchas cosas. Y hoy puedo decir con fe y con seguridad de que Dios existe, que Dios hace milagros y que estar con Él es la mejor decisión que he tomado y que mi familia y yo, por encima de todas las cosas, vamos a servir al Señor. Amén, muchas gracias. Gracias, no, nada, con el corazón lleno, con la fe más fuerte, más intacta. Se cumple el propósito de este proyecto y es hablar cómo Dios traspasa fronteras. Es significativo porque, como lo decíamos, que pases por una situación en Colombia es una cosa, pero pasar una situación de esas en Australia es otra cosa. O sea, yo digo que esto fue un gigante, un monstruo que los quería acabar, pero resulta que nosotros tenemos al Dios más grande. Amén. Estoy segura, estoy completamente convencida que hay muchas personas que pueden estar pasando por peores o igual situaciones, incluso menores, no importa, pero eso se trata es de Dios, de glorificar el nombre de Dios, de reconocer que Él es todo, de reconocer que vale la pena
Yo quiero que ustedes cierren diciéndole algo a alguien que pueda hacer este video y nada, nos vemos en otro momento. Si ustedes quieren decir algo, un mensaje, lo que sea. Bueno, no, yo creo que el mensaje que yo quisiera dejar para cerrar es que cuando pases por situaciones difíciles, siempre, y se lo dije a mi esposo y quiero compartirlo a alguien que me está viendo ahorita, cuando pases por una situación difícil, siempre imagina en tu mente a Jesucristo como ese gigante. Cuando pasábamos por esas puertas, no sé si tengas que pasar por una puerta para ver un abogado, por la puerta de un hospital, por la puerta de una dificultad, siempre, siempre ve al frente de ti a Jesucristo como el gigante que pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas, no estás solo, no estás solo. A veces sentimos estar solos en nuestra vida porque estamos muy lejos, no estás solo. El Señor está ahí contigo. Sí, y si en este momento que estás viendo esto, estás pasando por una dificultad, estás pasando por un momento oscuro en tu vida, yo quiero recordarte también que Dios está contigo, que Él está ahí como poderoso gigante, y que así como el maná para los israelitas caía todos los días, Él tiene bendiciones cada día para ti. Solamente quédate cerca, confía. Así como Dios me dijo a mí, que estoy seguro que Él me lo dijo a mí, confía, que Él va a hacer. Bueno, que les bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.